La familia Seroukin, compuesta por 5 miembros, había soñado durante mucho tiempo con escapar del bullicio de la ciudad. Los padres, Svetlana y Serga, habían estado buscando durante semanas un lugar adecuado, un sitio cerca del bosque y un río, no demasiado lejos de la ciudad, con una casa en buen estado, y sobre todo, que fuera asequible. La búsqueda en varios sitios web y a través de conocidos estaba resultando difícil, y la esperanza de encontrar un lugar perfecto se desvanecía. Incluso la hija mayor, Nadia, de 15 años, se había unido a la búsqueda, navegando por Internet. Finalmente, fue ella quien salvó la situación. Mamá, papá. Miren, encontré una casita encantadora en un pueblito no muy lejos de la ciudad, y es bastante económica. Además, me metí en la vista de calle y recorrí el pueblo. Es un lugar bonito, con un bosque y un río cerca. Déjenme mostrarles. Nadia mostró la opción a sus padres y a sus hermanos menores, Leonid de 11 años y Sura de 7. En las fotos del anuncio se veía una casa de ladrillo muy acogedora, con un jardín bien cuidado lleno de manzanos y cerezos. Luego, Nadia abrió el mapa y toda la familia pudo pasear virtualmente por el pueblo y sus alrededores, ver el río e ir hasta el bosque. Los niños estaban tan emocionados que parecía que ya habían llegado a ese lugar. Mamá, papá, vamos allá. Rogaron los más pequeños. Por favor, vámonos. Nadia también quería ir. Aunque muchos adolescentes de su edad se habrían opuesto, los Seroukin siempre habían sido una familia unida, y nunca había habido desacuerdos entre padres e hijos. Disfrutaban mucho de la compañía mutua. ¿Y los amigos? Nadia podría hablar con ellos al regresar. Además, ese pueblito sería un lugar perfecto para seguir con su blog, con paisajes tan bonitos. A los padres también les gustó la casa, la naturaleza y el pueblo en sí. Revisaron el anuncio una vez más y decidieron llamar. Solo esperaban que no hubiera sorpresas desagradables, como varias familias viviendo en la misma casa, o la presencia de los dueños en la propiedad. Sin embargo, todo parecía ser tal como se describía, según les aseguró la propietaria. Los niños miraban con atención mientras su padre hablaba por teléfono con la dueña de la encantadora casa. Apenas Serga colgó, lo bombardearon con la misma pregunta. ¿Qué dijo? ¿Cuándo nos vamos? ¿Mañana? No se apresuren, dijo Serga mientras las sonrisas desaparecían de las caras de los niños. Primero, mamá y yo iremos a ver el lugar con nuestros propios ojos. Una cosa es lo que dicen, pero otra es la realidad. Svetlana y Serga eran personas pragmáticas y abordaban cualquier decisión con mucho cuidado y preparación. Además, continuó Svetlana, tenemos que ver qué necesitamos llevar. No vaya a ser que tengamos que llevarnos hasta una cocina eléctrica. Bromeó, pero realmente quería asegurarse de que la casa estuviera bien equipada. ¿Podemos ir con ustedes? Preguntaron los niños nuevamente. Svetlana y Serga se miraron, Serga se encogió de hombros, y Svetlana, sonriendo, asintió a los niños. Ellos corrieron a empacar sus cosas, queriendo asegurarse de no olvidar nada. Mejor estar listos con anticipación que arrepentirse después. La casa y el pueblo resultaron ser tal como aparecían en el mapa. Al llegar a la casa, la familia Seroukin fue recibida por una mujer de unos 45 años. Los niños habían imaginado que todas las mujeres del pueblo llevarían vestidos coloridos o batas y estarían cubiertas con pañuelos, mientras que los hombres vestirían pantalones deportivos holgados, camisetas y gorras, con un cigarrillo en la boca. Sin embargo, la mujer era moderna, con un corte de pelo corto y un vestido a la moda. El pueblo en sí parecía más un suburbio, con una tienda de una cadena conocida, una oficina de correos, una escuela y un jardín de infancia. La carretera estaba asfaltada. Solo las gallinas escarbando la tierra cerca de las cercas, unos cuantos gansos, el mugido de las vacas y el gruñido de los cerdos confirmaban que realmente estaban en un pueblo. Las casas y sus alrededores estaban bien cuidados.
Incluso el cielo parecía más azul y claro allí. Hola. ¿Ustedes son los Seroukin? Preguntó la dueña de la casa con una sonrisa. Sí, somos nosotros. Hola. Darie, la dueña, los invitó a entrar. Disculpe, ¿de quién es esta casa? Me refiero, ¿quién vivía aquí antes? Preguntó Svetlana con curiosidad. Mis padres vivían aquí, pero ahora están conmigo en el pueblo de al lado. Como entenderán, ya son mayores y necesitan cuidados. La casa y el jardín eran demasiado para ellos, así que decidimos alquilar la casa en lugar de venderla. Es una casa familiar, después de todo. Aquí crecieron muchas generaciones, incluyéndome a mí. Svetlana suspiró aliviada. Había oído demasiadas historias de terror sobre casas baratas que terminaban siendo un desastre. Darie, al notar su preocupación, la tranquilizó. No se preocupe, aquí no ha ocurrido nada malo. Ni asesinatos, ni suicidios, ni fantasmas. Simplemente lo alquilo barato porque son mis primeros inquilinos. Tuvieron suerte. Pero no planeo subir mucho el precio, así que si les gusta, son bienvenidos a quedarse. La casa tenía un pequeño vestíbulo que daba a un pasillo y una escalera que conducía al segundo piso. En la planta baja, a la derecha estaba el baño, a la izquierda la cocina, y al frente un salón. Mi padre construyó el baño dentro de la casa para no tener que salir al frío en invierno. Pero también hay un baño exterior, por si lo prefieren. En el segundo piso, había un área con grandes ventanas. A la derecha, sobre el vestíbulo, estaba una habitación acristalada con una vista espectacular del bosque. A la izquierda, había habitaciones, una central, que daba acceso a 3 dormitorios. 2 de ellas, una pequeña y otra grande, tenían vista al patio de la casa, mientras que la tercera, en la esquina, ofrecía vista al bosque y a la calle. Desde la habitación central, también se podía ver el bosque. También se puede dormir en la habitación a la derecha. Hay un sofá, y en verano, es muy fresco. Las ventanas tienen mosquiteras. La casa era simplemente encantadora, acogedora y luminosa. En el terreno, había un garaje, aunque ocupado por el coche del padre de Darie. Sin embargo, podían estacionar el automóvil bajo 2 hermosos abedules que flanqueaban la entrada, proporcionando una sombra agradable. Debajo de uno de los árboles, había un banco. Mientras los adultos discutían los detalles del acuerdo y exploraban la casa, los niños corrieron a ver el río, que estaba a solo 300 metros calle abajo. El río y la naturaleza circundante eran impresionantes. Había un pequeño embarcadero cerca de un sauce que se inclinaba sobre el agua. A la izquierda, un sendero estrecho bordeaba el río hasta llegar a una playa de arena, y a la derecha, comenzaba el borde del bosque. ¡Guau! ¡Qué belleza! Nadia, ¿podemos probar el agua? ¿Estará fría? Preguntaron Leonid y Sura, emocionados. Adelante, respondió Nadia mientras se quitaba los zapatos y entraba al río hasta las rodillas. El agua estaba fresca, perfecta para el calor. Libélulas volaban por encima, mientras que algunos insectos corrían sobre la superficie del agua, que fluía calmadamente. «Está fría», exclamaron Leonid y Sura, riendo mientras entraban y salían del agua. Nadia observaba a sus hermanos y se sorprendía de lo poco que necesitaban para ser felices. Aunque ya no se consideraba una niña, disfrutaba del río tanto como ellos. Leonid, Sura, vamos, o nuestros padres nos van a perder. Se calzaron y comenzaron a regresar a la calle, justo cuando vieron a sus padres acercarse con sonrisas en el rostro. Leonid no pudo contener su emoción y corrió hacia ellos. «Papá, esto es increíble. ¿Nos quedaremos? ¿Podremos pescar? Seguro que hay peces, ¿verdad?», preguntó ansioso. «Sí, es increíble, pero no tengo cañas de pescar». «No se preocupen,
intervino Darie, que caminaba detrás de ellos. En la casa hay algunas cañas, aunque son bastante simples, pero suficientes para pescar. El río es tranquilo, y al inicio del bosque hay un claro donde pronto madurarán las fresas silvestres. De niña, e incluso ahora, suelo recogerlas allí. Los habitantes del pueblo son amables y hay muchos niños, así que sus pequeños no se aburrirán. Pero, hay algo que deben saber sobre el bosque: no deben desviarse del sendero después de un gran árbol caído, no podrán pasarlo por alto. ¿Por qué no debemos hacerlo?, preguntó Serga. Hay algunos pantanos peligrosos. Además, los lugareños creen que es un lugar maldito, y nadie se aventura allí. ¿Qué hay de malo en ese lugar? Bueno, es una historia que he escuchado desde mi infancia. Es un lugar maldito donde la gente desaparece. Solían asustarnos con esa historia, y la verdad es que nunca nos atrevimos a ir. Los pantanos están cubiertos de musgo, y pueden parecer tierra firme, pero si pisas allí, podrías hundirte por completo. Entendido. ¿Escucharon, niños? Gracias por advertirnos, somos gente de la ciudad, respondió Serga, el padre. Después de entregar a la dueña la cantidad acordada, la familia se dirigió a la ciudad a recoger sus cosas. La aldea no estaba lejos, y planeaban regresar antes del anochecer. Así comenzaron sus vacaciones de verano en el campo. Los niños rápidamente encontraron amigos entre los locales, incluso Nadia hizo nuevos compañeros. Los adultos disfrutaban de la tranquilidad, el descanso y la naturaleza. Pasaban el tiempo en el río, pescando, yendo al bosque a buscar fresas y setas. Por las noches, la familia dormía profundamente, pero sorprendentemente, todos se despertaban temprano, casi al mismo tiempo que los gallos que cantaban por todo el pueblo. Los primeros días, los Seroukin tuvieron que acostumbrarse a los sonidos nocturnos del campo, tan diferentes a los de la ciudad: el ladrido de los perros, los gritos de los gallos y las vacas, y el ulular de las lechuzas y otras aves del bosque. Un día, mientras jugaban cerca del bosque, Nadia preguntó a los niños locales: «Oigan, ¿por qué no se puede salir del sendero después del árbol caído?». La dueña de la casa dijo que es un lugar peligroso, con pantanos. Sí, hay pantanos. A nosotros nos dicen lo mismo desde que éramos pequeños, respondió Galia, una niña pelirroja de la edad de Nadia. Como si ahora fueras adulta, la interrumpió Kostia, que tenía solo un año más. Aunque en la escuela, esa diferencia de edad parecía enorme. Los mayores siempre miraban a los menores como si fueran niños pequeños. No es solo por los pantanos. Hay algo más. Se trata de un guardabosques que vivía en una cabaña hace unos 100 años y no le gustaba que la gente se adentrara en su territorio. Escuché que mató a 5 o 6 personas que se atrevieron a entrar. ¿Qué tontería estás diciendo?, exclamó Masa, otra niña de la edad de Kostia. Tú estás inventando. Mi abuelo me lo contó en secreto, dijo Kostia, tratando de impresionar a Nadia, que le gustaba. Pero Masa siempre arruinaba sus intentos. Yo también he oído esa historia, intervino Pasa. Kostia dice la verdad. ¿Y qué? ¿Mató a varias personas así nada más y nadie lo castigó? Masa sonrió, pensando en lo inventivos que eran esos chicos. Desde que Nadia apareció en su grupo, se esforzaban por presumir delante de ella. Masa no sentía celos, pero quería molestarlos un poco. No lo atraparon porque, primero, las víctimas eran de la ciudad, y a los locales no les importaba. Además, eran tiempos difíciles, justo después de la revolución. Segundo, no encontraron pruebas, y tercero, los locales le tenían miedo. Era un hombre extraño, vivía en el bosque, vestía harapos. A veces lo veían vigilando a la gente desde los árboles cuando pasaban por el sendero. El sendero era como un círculo de protección. Nadie sabía cómo sobrevivía en el bosque. Incluso decían que era un caníbal. Por favor. Ahora dirás que era un hechicero,
un vampiro y un hombre lobo también. Si vas a inventar, al menos sé razonable. Nadia se cansó de escuchar esas historias para niños. ¿Un ermitaño? ¿Asesinatos? ¿No me crees? En la ciudad también tenemos historias de miedo, y mucho más aterradoras que la tuya. ¿Te atreves a ir al bosque y salir del sendero después del árbol caído? Nosotros te observaremos. Claro que sí. Pero solo si tú imitas a un gallo 5 veces después. No voy a hacer eso. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Acepto el reto. Los niños se tomaron de las manos y Masa fue la que inició el desafío. Todo el grupo se dirigió hacia el bosque. Nadia no tenía miedo, especialmente porque Masa se reía de la historia de Kostya, lo que significaba que no había nada en el bosque más que pantanos. Solo tendría que caminar con cuidado. Caminaron por el sendero, disfrutando del verde del bosque. Una suave brisa agitaba las hojas, y desde el río llegaba un frescor acompañado del murmullo del agua. Kostya intentaba asustar a todos, añadiendo detalles sobre el ermitaño en su historia. Y cuando murió, nadie se dio cuenta. Su cabaña se derrumbó con el tiempo, enterrando su cuerpo. Pronto, todo se cubrió de musgo y hierba, formando una especie de tumba natural. Ya basta. No es justo que intentes asustarnos. Hemos llegado. Nosotros seguiremos por el sendero, y tú entra en el bosque, dijo Kostya. Pero no te alejes mucho, advirtió Masa, para que podamos verte. Y ten cuidado con los pantanos. Entendido. ¿Y cuánto tiempo debo caminar? ¿Qué tal 10 minutos? Sugirió Kostya después de pensarlo. Cronometren el tiempo, respondió Nadia, y se desvió del sendero. Los demás continuaron caminando paralelamente a ella para no perderla de vista. Nadia caminaba con mucho cuidado, recordando los pantanos. Por orgullo, no miraba hacia atrás, ni escuchaba las advertencias de los demás. Para que aprendan. No soy ninguna cobarde. Pensaba así especialmente en relación a los chicos. De repente, escuchó el canto de un pájaro. ¡Qué sonido tan hermoso! Y entonces se dio cuenta de que no oía las voces de los otros. Se detuvo y miró alrededor, pero no vio ni a sus amigos ni el sendero. ¿De verdad se había alejado tanto? Chicos. ¿Dónde están? Hola. Nadia empezó a ponerse nerviosa. ¿Se habría perdido? Sacó su teléfono del bolsillo, la señal era débil, casi inexistente, pero podría intentar llamar a sus padres. Su dedo titubeó sobre la pantalla. No, no lo haría. Si llamaba a sus padres, no la dejarían volver a explorar, o peor aún, decidirían irse del pueblo. Y a Nadia le gustaba estar allí. Solo tenía que darse la vuelta y caminar en la dirección opuesta, llamando a los demás de vez en cuando. Esto no era la taiga, después de todo. Nadia hizo exactamente lo que se había propuesto. Comenzó a caminar en dirección contraria, esperando encontrar el sendero, pero de repente se dio cuenta de algo extraño, no escuchaba ningún sonido. No es que no oyera a sus amigos, sino que no se escuchaba absolutamente nada. Ni el susurro de las hojas, ni el canto de los pájaros, ni el crujido de las ramas. Era un silencio tan denso y abrumador que resultaba inquietante. En el bosque debería haber al menos algún ruido, algún indicio de vida. Chicos. Gritó Nadia nuevamente, intentando llamar a sus amigos. Si no la respondían, tal vez estaban intentando asustarla, pero ¿cómo podían haber hecho callar todo el bosque? Este silencio antinatural empezaba a asustarla, haciendo que su piel se erizara. Aceleró el paso, pero de repente escuchó el crujido de una rama detrás de ella. Se dio la vuelta bruscamente, pero no vio a nadie. ¿Una ardilla? ¿Algún otro animal? Sin embargo, pudo distinguir una sombra que asomaba tras un árbol.
Nadia decidió seguir caminando hacia donde pensaba que estaba el sendero. De nuevo, un ruido detrás de ella, esta vez más claro, eran pasos, sin duda. El miedo empezó a apoderarse de ella, apretando su garganta. Recordó un consejo que había escuchado en algún lugar, en el bosque: nunca te vuelvas, sin importar lo que oigas. Pero, ¿de dónde había sacado esa idea? El sonido de los pasos se acercaba cada vez más, y Nadia comenzó a caminar más rápido. Alguien, o algo, la estaba siguiendo. ¿Aquella sombra no fue una ilusión? ¿Realmente la estaban persiguiendo? De repente, tropezó con una raíz y cayó al suelo, golpeándose la cara contra la hierba. Se giró rápidamente, aterrada. No había nadie detrás de ella, pero la sombra seguía ahí, entre los árboles. El miedo la impulsó, y se levantó de un salto para correr hacia el sendero y el río. El pánico crecía dentro de ella. Corrió lo más rápido que pudo, alejándose de esa figura oscura. No miró hacia atrás hasta que chocó contra Kostya, derribándolo. ¿Dónde te habías metido? Te perdimos de vista y te estuvimos llamando. ¿Me estaban llamando? Nadia estaba al borde del colapso, las lágrimas brotaban de sus ojos sin que pudiera controlarlas. Yo también los llamé, pero ustedes no respondieron. ¿Qué te pasó? Preguntó Masha mientras ayudaba a Nadia a levantarse y sacudirse la tierra. Nadia dudó si debía contarles sobre la sombra. Pensé que me había perdido. No podía escuchar nada, ni siquiera sus voces. Nosotros te perdimos de vista y te llamamos varias veces, pero no respondiste. Ya íbamos a buscar a los adultos. ¿Por qué no vinieron por mí al bosque? Preguntó Nadia con indignación. Bueno, nosotros. Ya entiendo todo. Nadia estaba molesta con sus amigos. Estuve casi media hora perdida, y ustedes solo se quedaron aquí llamándome sin moverse del lugar. ¿Tenían miedo de salir del sendero? ¿Miedo del caníbal? Media hora. Kostya se sintió ofendido por las palabras de Nadia. Sí, todos tenían miedo de salir del sendero y nunca lo habían hecho. No estuviste más de 5 minutos fuera de nuestra vista. Y luego saliste corriendo como loca y me derribaste. ¿5 minutos? Nadia se mostró incrédula. Mira por ti misma. Kostya le mostró el cronómetro de su teléfono, que marcaba 4:23. Nadia no entendía nada. Según sus sensaciones, había estado en el bosque casi media hora, si no más. El grupo se quedó en silencio, Nadia enfadada con ellos, y ellos ofendidos por sus acusaciones. Finalmente, Galia rompió el silencio. Nadia, te lo juro, no te oímos y no hicimos nada a propósito. Lo siento, chicos. Es solo que me asusté tanto. Me pareció que pasó una eternidad, y además, ¿Ese qué? Preguntó Masha. No, nada. Es solo que el bosque se quedó completamente en silencio, ni un solo sonido. Bueno, vámonos. Por cierto, perdiste la apuesta. Kostya intentó aligerar el ambiente. Vete al diablo. Nadia se quitó a Kostya de encima con un gesto, pero él no se lo tomó a mal. Los perdedores siempre reaccionan así. ¿No viste nada raro? Insistió el chico. No, no vi ni escuché nada. Nada ni nadie. Nadia solo quería salir del bosque rápidamente, olvidar su paseo y la sombra detrás del árbol. Cuando llegó a casa, Lioña y Sura corrieron hacia ella en cuanto cerró la puerta del jardín. Nadia, papá y yo pescamos un pez así de grande. Dijo Lioña, extendiendo los brazos. Y mamá y yo hicimos coronas de flores. Te hicimos una a ti también. Sura le ofreció una hermosa corona de flores a su hermana. El ánimo de Nadia mejoró. Se puso la corona en la cabeza. Gracias, está preciosa.
Muéstrame tu pez. Lioña la llevó corriendo al patio trasero, tirando de su mano. En un balde grande nadaban 3 pequeños carpas, pero para Lioña eran como ballenas. Vaya. ¡Qué pez tan grande! ¿Lo atrapaste tú? Papá me ayudó, solo un poquito. Mañana los soltaremos en el río. Buen trabajo. Parece que tuvieron un día divertido. Sí. Respondieron los niños al unísono. ¿Y tú? No tanto, pero ustedes me levantaron el ánimo. ¿Vamos a casa? Vamos. Mamá hizo pasteles de cereza. Quería hacerlos de fresas, pero nos las comimos todas. ¿De dónde sacaron las fresas? La vecina, la tía Toma, nos dio algunas. Tiene muchas en su jardín. Te guardamos un poco. Nadia sonrió mientras escuchaba las historias que sus hermanos pequeños contaban durante la cena sobre cómo habían pasado el día. Ahora, cada día estaba lleno de nuevas aventuras para ellos. Después de la cena, ayudó a su madre a lavar los platos, tomó una ducha y subió a su habitación. Dormía en una habitación pequeña junto a la escalera, la cual le encantaba, tenía aire fresco, una vista hermosa, y podía usar su teléfono durante horas sin molestar a nadie. Desde la ventana, vio cómo el sol se ponía lentamente detrás del bosque, tiñendo las copas de los árboles de un rojo intenso. Era un paisaje precioso. Nadia tomó una foto del bosque y del atardecer, y luego empezó a revisar las imágenes para elegir las mejores y publicarlas en sus historias. Mientras revisaba las fotos, algo la hizo detenerse en seco. En una de las imágenes del bosque, había algo inusual. Nadia amplió la foto, observó detenidamente y se quedó paralizada. Había una silueta entre los árboles. Esa figura parecía estar mirando directamente hacia su casa. El miedo la invadió al instante, y aunque no quería apartar la vista de la pantalla, no pudo evitar mirar por la ventana hacia el bosque, que estaba a solo unos 10 metros de la casa. El bosque comenzaba cerca del río y se extendía detrás de las casas del pueblo, rodeándolo parcialmente. Si uno quisiera, podría llegar al bosque rápidamente, solo tenía que saltar la cerca. A pesar del miedo, Nadia miró hacia el bosque. La luz tenue del atardecer aún permitía distinguir las copas de los árboles y la silueta entre ellos. Estaba ahí, de pie, mirando directamente a Nadia. Sentía su mirada fija, y un escalofrío recorrió su espalda. Con manos temblorosas, dirigió el teléfono hacia la figura y comenzó a hacer zoom. Más cerca, y justo cuando estaba a punto de distinguir al observador, la silueta se escondió detrás de un árbol. Nadia pensó que se había ido, pero de repente apareció de nuevo detrás de otro árbol, a unos 3 metros del anterior. ¿Cómo se movió tan rápido? Papá. Papá. ¿Qué pasa? Su padre, Serga, corrió hacia ella al escuchar el grito. Papá, creo que alguien está en el bosque, observando nuestra casa. Serga miró hacia donde señalaba Nadia, pero no vio a nadie. No hay nadie ahí. Quizás te lo imaginaste en la penumbra. No, mira esto. Tomé una foto del atardecer y del bosque. Serga miró la pantalla del teléfono. Sí, parece que hay algo ahí. Podría ser un fallo de la cámara, un efecto óptico, un juego de sombras. No, papá. Hoy fui al bosque con los chicos. Me desvié del sendero por una apuesta. Nadia le contó apresuradamente a su padre sobre su aventura en el bosque, consciente de que podría meterse en problemas por no haber obedecido. Serga escuchó con atención, viendo lo alterada que estaba su hija. Y aunque no quería admitirlo, la silueta en la foto era real. Está bien, cálmate. Necesitamos pensar qué hacer. Si quieres, podemos irnos mañana mismo. No sé. Lioña y Sura se pondrían tristes. No quiero arruinarles las vacaciones por una tontería. Tal vez solo me lo imaginé.
Fue mi primera vez en el bosque, y esa foto probablemente solo fue un juego de sombras al atardecer. Estaba nerviosa hoy, y esa estúpida historia de terror sobre el ermitaño me asustó. No necesitamos irnos, ¿de acuerdo? Como tú prefieras. No nos arruinarías las vacaciones. Lo más importante es que estés tranquila. ¿Cómo podríamos disfrutar si tú tienes miedo? ¿Por qué no duermes esta noche en la habitación del medio, lejos de la ventana? Nosotros dormiremos en las habitaciones de alrededor, como si fuéramos tus guardias. Serga abrazó a su hija. Vamos a tomar un té con menta y frambuesas. Después del té, cuando los más pequeños ya estaban dormidos, Nadia hizo caso a su padre y se acostó en la habitación del medio. Le costaba conciliar el sueño, daba vueltas en la cama, escuchando como sus padres ya roncaban. Decidió escuchar música para relajarse y dormirse. Mientras se ponía los auriculares, le pareció oír un crujido en la escalera, se tensó y escuchó con atención. No, fue solo su imaginación. Debía dormir. Una música suave comenzó a sonar en sus auriculares, pero de repente, Nadia fue invadida por una sensación de terror, como si una ola helada la cubriera, como un copo de nieve metido por el cuello de su abrigo. Quiso arrancarse los auriculares, pero se dio cuenta de que no podía mover ni un dedo. Quiso gritar, pero tampoco pudo hacerlo. Había leído mucho sobre la parálisis del sueño, que aparecía en muchas historias de terror, pero nunca pensó que le sucedería a ella. El terror se convirtió en pánico, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Solo podía mover los ojos. Miró de reojo hacia la puerta de la habitación, no vio nada. Pero sentía, con cada fibra de su ser, que había alguien ahí, de pie en la puerta, observándola. Intentó gritar sin éxito. Era esa misma silueta del bosque. De reojo, apenas alcanzó a ver una figura alta y oscura, claramente masculina, vestida con harapos. Lentamente, la figura pasó junto a Nadia, dirigiéndose hacia la habitación de sus padres. Nadia esperaba que sus padres escucharan algo y se despertaran. Pero no hubo gritos, solo el sonido de golpes secos, horribles, como el sonido de un melón rompiéndose. Los ronquidos de sus padres se interrumpieron. La silueta salió de la habitación de sus padres y se dirigió lentamente hacia la habitación de Lioña. Los mismos sonidos aterradores y luego, silencio. Nadia intentó desesperadamente moverse, correr en ayuda de su familia, o al menos perder el conocimiento, pero no pudo hacer nada. Y entonces, cuando estaba sola, la silueta se acercó a ella, levantó la mano. Nadia creyó ver un martillo en sus manos. Un golpe, dolor y oscuridad. Los vecinos del pueblo y los amigos de Nadia comenzaron a preocuparse cuando no vieron a nadie de la familia Seroukin durante 3 días. El coche seguía estacionado bajo los abedules. Una vecina llamó a Daria. La puerta estaba cerrada por dentro, así que tuvieron que romper una ventana en el segundo piso para entrar. Lo que encontraron adentro era una escena horrenda. Frente a la casa, ahora había varias patrullas de policía, ambulancias y una multitud de vecinos. Los peritos y criminólogos examinaban el lugar del crimen. Toda la familia, 5 personas, había sido asesinada en sus camas, con los cráneos destrozados. Y eso era todo. No había huellas, ni pistas, nada. La dueña de la casa no pudo aportar mucho, solo que la familia había alquilado la casa por un mes. Los vecinos tampoco sabían gran cosa. Nadie había oído gritos ni ruidos durante la noche. Pero ¿cómo era posible? ¿Cómo podía alguien matar a 5 personas sin despertar a nadie y sin hacer ruido? ¿Y ahora a quién se podía culpar? El investigador estaba desconcertado. Según los registros, la familia no tenía enemigos ni personas que les desearan mal. Un policía examinaba las huellas dejadas por los vecinos del pueblo entre la casa y la cerca. Había tantas que sería difícil encontrar algo útil. Pero entonces vio algo,
huellas de pies descalzos, lo suficientemente grandes como para decir con certeza que pertenecían a un hombre. Llamó al adiestrador con el perro. Pero el perro, al oler las huellas, metió la cola entre las patas, gimió y retrocedió. Con gran dificultad lograron hacer que siguiera las huellas. Según las huellas, alguien había saltado la cerca. De acuerdo. Pero, ¿cómo entró en la casa? No había escalera, y la pared era demasiado lisa para trepar por ella. Para entrar por la ventana, los vecinos habían traído una escalera alta de los vecinos. Pero aquí. ¿Un hombre descalzo? El investigador decidió dejar ese misterio para más tarde y siguió al adiestrador y al perro. El perro no quería seguir el rastro, gimoteaba e intentaba escapar. Al final, las huellas llevaban al bosque y ahí se desvanecían. Las búsquedas posteriores no arrojaron ningún resultado. Las entrevistas con los vecinos tampoco ayudaron. ¿Buscar en el bosque? Pero los vecinos no querían ir al bosque, y el investigador no tenía suficientes agentes para realizar una búsqueda exhaustiva. Los perros se negaban a seguir el rastro, gemían y huían. El caso quedó sin resolver.